Imaginad por un momento poder abrir una cápsula del tiempo literal. Pues bien, eso es exactamente lo que vamos a hacer en este análisis. Nos vamos a sumergir en las páginas de un único ejemplar de un periódico asturiano, El Oriente de Asturias, fechado el 28 de noviembre de 1885. A través de este viaje vamos a descubrir las duras luchas, esa marcada división de clases y sobre todo la realidad cotidiana del norte de España a finales del siglo XIX. Es una pasada ver cómo unas cuantas hojas de papel impreso logran capturar absolutamente toda la complejidad de una sociedad. Así que vamos allá. Y fijaos porque la primera plana no se anda con rodeos, capta nuestra atención al instante y nos sitúa en un escenario de tensión máxima, con este anuncio dramático. El jefe del Estado ha muerto. Hablamos del fallecimiento repentino del rey de España en ese momento, Alfonso XII. De un plumazo, esta noticia nos mete de lleno en un periodo de muchísima inestabilidad e incertidumbre a nivel nacional. La historia con mayúsculas se impone antes de dar paso al día a día. Lo fascinante de este número en concreto es que actúa como una especie de lupa. Va de lo macro a lo micro. Ancla magistralmente la narrativa en toda esa agitación política que sacudía al país para luego ir acercando el foco poco a poco. En los próximos minutos vamos a ver cómo pasamos de las grandes noticias de Estado a las realidades específicas y a menudo bastante crudas de la gente de a pie en los pueblos. Pasemos a nuestra primera gran clave: leyes para la inmigración, o lo que es lo mismo, el tremendo cambio social de la época. Si dejamos a un lado la política nacional y nos metemos en las páginas interiores, nos topamos con un cambio socioeconómico masivo en la región. Básicamente, una ola desesperada de emigración hacia las Américas y la enorme burocracia del Estado diseñada para intentar frenarla. El periódico nos desglosa la orden real sobre migración y, ¡bof!, los requisitos traían tela. Regulaban de forma estricta quién podía salir del país poniendo unos obstáculos tremendos. Por ejemplo, si tenías menos de 25 años, necesitabas un permiso expreso de tus padres otorgado ante notario simplemente para poder subirte a un barco. Y si eras una mujer casada, necesitabas el consentimiento explícito y visado de tu marido. Vamos, que hacer las maletas no era un derecho libre, ni mucho menos. Pero ojo, porque la barrera más brutal de todas era la económica. Resulta que los hombres jóvenes de entre 15 y 35 años tenían que depositar la friolera de 2.000 pesetas en metálico para demostrar que no se estaban fugando del servicio militar obligatorio, las famosas quintas. Para que nos hagamos una idea, 2.000 pesetas en 1885 era una auténtica fortuna, algo totalmente inalcanzable para la clase trabajadora que solo buscaba una vida mejor cruzando el charco. Era, en la práctica, un muro de contención financiero que dejaba atrapados a los más pobres. Ahora entramos en nuestro siguiente punto, progreso mediante la educación, y cómo buscaron una solución a nivel local. Claro, ante esta situación de pobreza y salidas forzosas, los líderes locales tuvieron que buscar una salida de emergencia y apostaron fuerte por la enseñanza práctica promocionando la recién creada Escuela de Artes y Oficios. Los editores del periódico lo tenían clarísimo, defendían a capa y espada que enseñar un oficio era el arma definitiva contra el estancamiento económico. El texto original no tiene desperdicio, querían sacar a los jóvenes de la maldita taberna y de las costumbres nocturnas bárbaras, para meterlos en talleres y enseñarles oficios dignos y productivos. Era pura supervivencia económica y moral. Y el plan de estudios era 100% pragmático, nada de teorías en el aire. Implementaron un programa pensado exclusivamente para el artesano trabajador. Primero, aritmética básica, pero enfocada a resolver problemas reales como calcular el trabajo a destajo. Segundo, nociones de geometría práctica para saber distinguir y trazar formas. Y para rematar, dibujo lineal y artístico. La idea era perfeccionar la artesanía local, para que los encargos de buena calidad no acabaran en manos de forasteros. Un plan brillante y directo al grano. Y así llegamos a una de las partes más reveladoras: tragedias y curiosidades locales, el auténtico nivel micro. Al bajar literalmente a pie de calle, el periódico captura sin ningún filtro las realidades más peculiares del día a día. Y entre tanta noticia seria, nos encontramos con un alivio cómico que es puro oro. Publican una breve nota sobre un suceso en Naves. Resulta que una vaca, ni corta ni perezosa, se escapó de su establo y logró subir hasta el mismísimo salón de la casa de don Antonio Castro. Y allí se pegó un atracón, comiéndose la borona, el pan de maíz tradicional de la familia, hasta que la escoltaron cuidadosamente de vuelta a la calle a través del balcón con la ayuda de los vecinos. Es una estampa tan surrealista que parece de película. Aunque, bueno, la vida en las aldeas de alrededor no siempre era para echarse unas risas. En esa misma sección de noticias, leemos sobre la crudeza de la época en una acalorada trifulca nocturna entre el alcalde y un concejal de Cabrales. La discusión terminó en tragedia, uno acabó con una puñalada en el cuello y el otro molido a palos. Este contraste tan bestia entre la vaca comilona por un lado y unas riñas políticas tan violentas por otro, nos da un retrato muy real de cómo era la sociedad decimonónica.
Pero es que además el periódico era una herramienta de supervivencia diaria. Fijaos en cómo registraban meticulosamente los datos meteorológicos de Llanes, la presión barométrica, el termómetro, la dirección del viento y hasta el pluviómetro. Para una comunidad que dependía tanto de la agricultura y de la pesca en la costa, saber todo esto no era un simple dato curioso, era información vital, una necesidad absoluta para planificar las jornadas y, sobre todo, para evitar desgracias en el mar. Veamos nuestra última sección, economía y vida cotidiana. La gran división en el comercio. Echar un ojo a los anuncios comerciales de las últimas páginas es asomarse a una ventana inmejorable para ver cómo operaban los negocios y lo increíblemente metida que estaba la división de clases en la rutina diaria. Mirad los precios de la sastrería Abascal y compañía. La brecha económica es alucinante. Tenían catálogos de precios totalmente separados por clase social. Por un lado, los trajes completos para los artesanos, la clase obrera, empezaban en 30 pesetas. Pero en la categoría para caballeros, los precios arrancaban en 40 pesetas. La separación social estaba tan normalizada que dictaba literalmente el escaparate de una tienda de ropa en el centro del pueblo. Después de ver cómo un simple periódico antiguo esconde una cápsula del tiempo tan profunda, mostrándonos los agobios económicos, las leyes abusivas, las diferencias de clase e incluso el caos de una vaca asomada a un balcón, es imposible no hacerse una gran pregunta. ¿Qué es lo que dirán nuestras noticias de hoy, nuestras publicaciones digitales, a los historiadores de dentro de 140 años? Es para pensarlo, ¿verdad? Porque la historia no se escribe solo en los grandes tratados, sino en la tinta de nuestra rutina diaria. Ojalá este análisis os haya resultado tan revelador como fascinante. ¡Hasta pronto!